La Constitución de 1991 fue un hecho muy importante en la historia política y constitucional de Colombia. Con ella se impulsó el Estado Social de Derecho y se establecieron nuevas disposiciones para la protección y promoción de los derechos humanos. Desde entonces, el país ha experimentado una serie de cambios constitucionales y políticos que han dado lugar a la fragmentación política tradicional y al surgimiento de nuevas ideologías partidistas. En este video documental se abordará la importancia de comprender estos cambios constitucionales y el desarrollo político que ha tenido lugar en Colombia desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad, analizando cómo la evolución del contexto social, político y económico ha influido en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y en la aparición de nuevas dinámicas en la vida pública del país. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos cambios alrededor del sistema político colombiano a partir de dicha constitución? Bueno, muy bien. En primer lugar, tenemos que durante el gobierno de Rojas Pinilla, la Iglesia recuperó unas facultades y se instauró como la encargada de establecer el orden social. Y de igual manera, el poder público se encargaba de proteger esto. Con la Constitución de 1991 se declara la nación laica. Esto permite que la ciencia recupere la participación en un Estado que se encontraba retrasado en ese sentido. Como segundo hecho importante, tenemos que gracias a la Constitución del 91 se aumentaron los mecanismos de participación ciudadana, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y la iniciativa popular, entre otras. Asimismo, nacen unos mecanismos para la protección de derechos, como la tutela, el derecho de petición, habeas corpus, habeas data, entre otros. De esta manera, se convierte el Estado colombiano en un Estado social de derecho. Esto hace que se tengan en cuenta los derechos individuales de los ciudadanos. Esto lo aleja de la Constitución de 1886, puesto que en la anterior Constitución se consideraban más los derechos colectivos. Como tercer elemento tenemos que en la Constitución del 91 se refuerza la rama judicial con la creación de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de resolver conflictos en la sociedad, defender derechos y obligaciones, así como la de juzgar delitos. Otro hecho importante es que la Constitución del 91 fortaleció la descentralización del poder, otorgando más autonomía a las regiones y municipios, lo que llevó a la creación de nuevas entidades territoriales. Por último, y no menos importante, se reconoce la diversidad étnica y cultural. En esta Constitución se establecieron medidas para proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, lo que en la antigua Constitución no estaba contemplado, ni la protección de los indígenas ni de las minorías étnicas. Con la del 91 se reconoce la diversidad étnica y cultural. Ahora bien, también trae un cambio muy importante y es en el tema de las reelecciones, que primeramente se reconoció un periodo de 4 años para las elecciones presidenciales. Sin embargo, en el 2002 con el presidente Álvaro Uribe se hace un cambio y este se puede reelegir por un periodo de 4 años más. Entonces es importante los cambios en las reelecciones presidenciales, puesto que han tenido un impacto significativo en el sistema político. Antes del 2015, lo que les comentaba, la Constitución colombiana permitió la reelección presidencial inmediata por un periodo de 4 años. Eso significaba que un presidente podría ser reelegido para un segundo mandato consecutivo, pero no para un tercer mandato. Sin embargo, en 2015 el Congreso eliminó la reelección presidencial. Este cambio en la ley tuvo importantes consecuencias políticas en Colombia. En primer lugar, limitó la capacidad de los presidentes para consolidar su poder y perpetrarse en el cargo. Antes de la reforma, algunos presidentes habían utilizado la reelección consecutiva para fortalecer su mandato y su capacidad de gobernar, como lo fue Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En segundo lugar, el límite de una sola reelección consecutiva ha permitido una mayor rotación en el poder y ha dado lugar a una mayor competencia política. Los candidatos presidenciales ya no pueden depender de la reelección como una forma segura de estabilizarse en el poder, lo que haya una mayor competencia y una mayor diversidad de opciones políticas.
En general, la limitación a un solo mandato presidencial en Colombia ha tenido un efecto positivo en el sistema político al restringir la concentración de poder y fomentar una mayor competencia y diversidad política. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que se atornillen en el poder siendo el presidente? Pues como nuestra historia nos lo cuenta, con el tema de la política de la seguridad democrática, esta fue una estrategia implementada por el presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 con el objetivo de combatir la violencia y el narcotráfico en el país. ¿Cuál es el problema de la reelección? Pues que dependiendo de la corriente política que esté en el poder, se pueden hacer cosas muy buenas o cosas muy malas. Hola, muy buen día, mi nombre es Andrea Mesa y doy paso a dar respuesta a la socialización planteada para la presente actividad. Es por ello que voy a dar respuesta a cuáles fueron los principales cambios alrededor del sistema político colombiano en el 1991. Si bien en el año 1991 se realizaron muchos movimientos los cuales fueron demasiado clave para la historia política de Colombia, ¿cierto? Ya que se produjeron una serie de cambios totalmente significativos en el sistema político, cultural, social del país. Algunos de los principales cambios fueron los siguientes. Como primero se tiene la nueva constitución que se llevó a cabo en el 1991. Colombia adaptó una nueva constitución, ¿cierto?, que reemplazó la constitución del 1886. La nueva constitución estableció una estructura política y judicial un poco más democrática y moderna, que incluyó incluso la creación de nuevos organismos como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional en la Televisión. División de poderes, tenemos esta como segunda, ¿cierto? Se dice que la nueva constitución de 1991 estableció una separación más profunda de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, lo que llevó a una mayor independencia del poder judicial y una mayor transparencia de la toma de decisiones en el ámbito político. Como tercer punto a demostrar en estos cambios que se llevaron a cabo, tenemos la participación ciudadana. La nueva Constitución de 1991 promovió una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, ¿cierto?, a través de mecanismos como el referendo y la iniciativa popular. Como cuarto, tenemos el reconocimiento de los derechos humanos. La clave principal de la Constitución del 1991 reconoció la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la igualdad de género y la protección de los grupos vulnerables como los indígenas y los afrodescendientes. Como quinto, tenemos mayor descentralización. La nueva Constitución de 1990. Los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las distintas FAREP incorporan en el sistema político colombiano elementos muy significativos e importantes. Primero que todo, cierran un conflicto de más de 53 años y una estructura política militar se convierte en un partido político que va a tener presencia en el Congreso con 10 congresistas. En segundo lugar, los acuerdos establecen el estatuto de la oposición, que le permiten a quienes estén en segundo lugar en la disputa por el gobierno nacional, regional o local, tener una participación en las corporaciones públicas, Congreso, Asamblea o consejos municipales. El acuerdo establece un sistema de justicia que tendrá el mandato de investigar a los actores y protagonistas del conflicto y resarcir, reparar y generarle verdad a las víctimas y al mismo tiempo pues ponerlas en el centro del mismo acuerdo. El acuerdo de paz
busca democratizar la tierra, permitiéndole a quienes nunca han tenido o la tienen insuficiente tener acceso a la misma, y para ello va a haber un banco de 3 millones de hectáreas y hay el mandato de la formalización y la titulación para 7 millones de hectáreas más, y en el mismo sentido pues se le generen las posibilidades de poner a producir esas tierras, que sean tierras fértiles, con el aumento y el fortalecimiento de los actores productivos: energía, educación, capacitación técnica, financiamiento y todo lo que se necesite para que los campesinos pues puedan producir los alimentos que necesitamos en el país. Los acuerdos establecen la necesidad de profundizar la democracia y generar la participación ciudadana. Aunque esto no se ha dado todavía en el país, el acuerdo dinamizó la participación ciudadana, la que permitió movilizar a la sociedad en los diferentes paros y movilizaciones en el país, y nos permitió que por primera vez en el país las fuerzas alternativas tuvieran un presidente que representara a los sectores democráticos en Colombia. Esto es producto de los acuerdos de paz. En el gobierno de Juan Manuel Santos se da la ley de víctimas, la 1448 de 2011. Esta ley busca reconocer a las víctimas como sujetos de derecho y al mismo tiempo reconocer que en Colombia hay un conflicto armado. Acordémonos que en los dos gobiernos de Uribe fue prohibido reconocer el conflicto armado, y se generó la narrativa por este gobierno de que aquí había una cruzada terrorista y habían unos narcotraficantes, y si no había conflicto pues no habrían víctimas. Esta ley reconoce a las víctimas como sujetos de derecho y al mismo tiempo pues les permite tener otra vez la posibilidad de retornar a sus territorios, derecho al territorio, y que se aplique lo que se llama la restitución de tierras y se repare a las mismas de una manera integral, se indemnicen de manera colectiva e individual. En el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC, se crea un sistema de justicia integral con el propósito de reparar a las víctimas, resarcirlas y al mismo tiempo pues ponerlas a ellas en el centro del acuerdo. Es decir, los acuerdos de paz están motivados para desmontar todas las causas que generaron el conflicto y al mismo tiempo reparar a las víctimas como sujetos de derecho y establecer medidas de no repetición. Este sistema está compuesto por varios componentes, entre ellos la Comisión de la Verdad, que busca buscar la verdad del conflicto armado y sus consecuencias, sus efectos, pero también sus causas, y en el mismo sentido crear una comisión de búsqueda para desaparecidos, para que las víctimas puedan tener la posibilidad de encontrar a sus seres queridos, y crea un sistema de justicia especial que tiene el mandato de investigar a todos los que violaron los derechos humanos y a los que transgredieron el derecho internacional humanitario. Es un sistema que se ajusta a los estándares de la normatividad colombiana, pero también cumple con las obligaciones del Estado en relación a el sistema de justicia internacional, entre ellos la Corte Penal Internacional. Es decir, es un sistema que busca superar la impunidad y establecer responsabilidad en cada uno de los actores armados de manera colectiva y selectiva. Buenas noches, a continuación realizaremos un video en el cual hablaremos sobre los principales cambios que hubo alrededor del sistema político colombiano a partir de la Constitución de 1991, la cual ha sido considerada como una de las mejores constituciones incluso de Latinoamérica, y que no ha sido pues como cumplida a cabalidad, y cómo se han generado pues ciertos cambios respecto a esto. Se explicará sobre los cambios electorales que han surgido a través de las reelecciones presidenciales
que han habido a través de la historia, por ejemplo, como las de Álvaro Uribe y, y estos casos, y qué efectos de pronto esto ha traído al sistema político colombiano, cómo esto ha generado algunos cambios en las dinámicas de la política colombiana y todo esto. Y también pues hablaremos un poco sobre las causas y las consecuencias de la política de seguridad democrática que hubo en estos otros gobiernos.